¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, vamos a ir eh, preparando esta segunda unidad, sí, segunda unidad, que es el aparato digestivo, ¿sí? Aparato digestivo. Vamos a cargar un poquito la placa para que empecemos a conversar algunas cosas. Bien. ¿Se acuerdan cuando en el video, la última parte de la clase anterior, le hablaba acerca de las necesidades humanas? Bueno, una de las necesidades humanas básica que tenemos y que lo habíamos visto tanto en las dos pirámides como de Maslow o Kalish, eh, tiene que ver con la alimentación. Cualquier abordaje que hagan en términos de necesidades, la alimentación siempre va a estar presente, sencillamente porque biológicamente ni de ninguna otra índole es posible vivir si no nos alimentamos. Entonces, lo que vamos a ver, la unidad esta que vamos a ver ahora es la unidad del aparato digestivo, y que se va a encargar de justamente que el organismo humano, que la persona humana satisfaga esa necesidad, ¿sí?, de alimentación. Si tuviéramos que pensar en una función, eh, digamos, una función general del aparato digestivo, podríamos decir tranquilamente que es el encargado de recibir el alimento y convertirlo en nutriente, es decir, convertirlo en la mínima expresión de sustancias de manera tal que cada una de las células pueda utilizarlo luego. ¿Sí? Eh, Nos alimentamos para vivir, nos alimentamos para mantenernos, nos alimentamos para tener energía y poder andar por la vida haciendo todo lo que queramos o todo lo que podamos. ¿Ah? Eh, en la alimentación convergen una serie de aspectos que van desde el económico, por esta cuestión de que, bueno, hay personas que tienen mucho recurso económico para comprar buena calidad de alimentos y hay otras que no tienen nada y que solo viven de la subvención del Estado o de alguna asistencia de tipo estatal o caritativa por ahí. Y desde un extremo al otro tenemos todas las posibilidades en términos económicos de comprar desde muy buenos alimentos a otros de muy mala calidad. Y digo, un alimento de mala calidad es aquel que no contiene los nutrientes. ¿Ah? En la alimentación convergen aspectos religiosos, van a encontrar gente que no come carne, aparecen cuestiones filosóficas como los veganos, los vegetarianos, que han aparecido mucho, está cobrando mucho auge en este tiempo. Aparecen cuestiones históricas, cuestiones sociales, eh, cuestiones regionales, van a encontrar que en función a la producción alimentaria que tenga determinada región, van a tener una mayor ingesta del alimento que justamente se produce en la zona. Esto para decirles que todo lo que tiene que ver con alimentación, de hecho ustedes tienen una materia el año que viene que se llama nutrición y dietoterapia, y van a poder mirar bastante todas estas cuestiones. Me interesa un poquito que entiendan qué es alimento y qué es nutriente, ¿sí? Que son dos cosas totalmente diferentes. Alimento tiene que ver con toda sustancia que yo voy a ingerir para alimentarme, ¿sí? Un Felipe de pan, dos o tres criollos, una manzana, una banana, una taza de mate cocido, ¿sí? Y nutriente tiene que ver con las sustancias que van a estar dispuestas dentro de ese alimento y que luego el aparato digestivo se va a encargar de fraccionarlas, de extraerlas, de sacarlas de ese alimento para poder disponerlas en el organismo, en cada célula del organismo humano en su normal y adecuado funcionamiento. ¿Sí? Entonces, necesitamos los nutrientes. Es lo que nos termina dando la posibilidad de seguir vivos, de seguir viviendo. ¿Sí? Entonces, la alimentación es bien fundamental, básica y necesidad primaria y primordial. Ajá. Bien, esta plaquita de aquí les muestra un poquito esto que yo les digo. ¿Sí? Este plato de tallarines con la salsa allí arriba, ese es el alimento. ¿Sí? Y que luego el aparato digestivo se va a encargar de convertir en nutrientes, hidrato de carbono, proteínas, minerales, lípidos, ¿tá?, o grasas, ¿tá?, vitaminas, definitivas sustancias que están incorporadas dentro de esos alimentos y que, vuelvo a decirles, el aparato digestivo es el encargado de extraerlas para disponerlas en la utilización de cada célula del organismo humano. Ajá. Bien.
Vamos a ver un poquito ahora, recién hablamos de una gran función, o de la función general o macro de este aparato digestivo, que tiene que ver con tomar ese nutriente, tomar ese alimento, perdón, y convertirlo en nutriente y disponerlo, y el desecho eliminarlo vía materia fecal. En términos de funciones, vamos a trabajar con estas 6 funciones. Van a encontrar alguna otra bibliografía que por ahí trae algunas menos, trae menos funciones, y una bibliografía que anda dando vuelta por ahí que trae una función. Pero en definitiva vamos a tomar estas 6 porque entiendo que son como las más completas, las más fáciles de entender, no tienen ninguna, no son rebuscadas a la hora de explicarlas, sino que se las entiende con claridad. La primera función que vamos a mencionar, una cosa, estas funciones están dispuestas justamente en la dirección en la que va a recorrer el alimento toda vez que ingrese al organismo. ¿Ah? Digamos, están puestas de manera secuencial. Primero vamos a encontrar la función de ingestión, que tiene que ver con el llevarse el alimento a la boca, ¿sí? Con tomar el alimento e ingerirlo, ¿sí? Puede ser en estado líquido, como puede ser un vaso de leche, un vaso de gaseosa, un vaso de vino, un vaso de agua. Puede ser en un estado semisólido, semilíquido, como puede ser un yogur, un flan, ¿sí? Una gelatina. Puede ser en un estado sólido, como puede ser una costeleta, una manzana, una factura, un sándwich de miga. ¿No? Diferentes tipos de estado, pero en definitiva es ingerir ese alimento. La otra función que vamos a encontrar tiene que ver con la función de secreción. Esta función tiene que ver con todas las secreciones que van a ir drenando dentro de ese tubo digestivo, dentro de la cavidad oral, dentro de la boca, y que tienen como fin hacer al proceso de la separación, de la división, de la partición de los alimentos para convertirlos en nutrientes, ¿sí? La primera función de la secreción la vamos a encontrar en la insalivación de la boca, ¿sí? Ya vamos a ver que hay unas glandulitas ahí adentro, que son las glándulas salivales. Ahí vamos a encontrar el primer estadio de secreción. Vamos a encontrar otro bien importante en el estómago, donde los ácidos clorhídricos que se drenan hacia el interior del estómago, continúan con la división de alimentos, también en lo que es el duodeno, en la ampolla de váter. Vamos a encontrar al páncreas, al hígado, a la vesícula biliar, drenando diferentes tipos de sustancias para continuar con todo lo que es el desdoblamiento de ese alimento y convertirlo en nutriente. Otra función en términos secuencial que vamos a encontrar tiene que ver con el mezclado y propulsión. Una vez que el alimento ha ingresado a ese tubo digestivo, va a ir haciendo todo un recorrido, es decir, franqueando los diferentes segmentos de ese tubo digestivo para ir, digamos, llegado el momento, absorberse los nutrientes, formar la materia fecal y eliminarla en su momento. Entonces, de mezclado y propulsión, tenemos la primera instancia de mezclado y propulsión, o el primer paso, en donde vamos a encontrar mezclado y propulsión, es en la boca, donde a partir de la trituración de los alimentos, con la mordida, ¿sí? La insalivación, producto de la secreción que dan las glándulas salivales, y el mezclado que da la lengua al remover los alimentos y tocarlos contra el paladar. Entonces ahí tenemos la primera instancia de mezclado. Aquí tenemos otra instancia más de mezclado en lo que es el estómago. ¿Ah? El estómago tiene en sus extremos dos esfínteres, que son unos dispositivos musculares que se cierran posterior a la ingesta de alimentos, que desencadena todo un movimiento de mezclado, de contraerse y relajarse de manera alternada diferentes áreas de ese estómago, y de esa manera van mezclando los alimentos. La propulsión tiene que ver con la deglución, es decir, cuando incorporamos ese alimento ya al tubo digestivo propiamente dicho, cuando tragamos, ¿sí? Y que pasa al esófago y comienza allí todo su recorrido hasta ser eliminado luego en la materia. La propulsión también tiene que ver con peristaltismo. El peristaltismo tiene que ver con una serie de movimientos ondulatorios que va a hacer el aparato digestivo a fin de poder ir empujando, desplazando, corriendo el alimento para que vaya franqueando todo el tubo digestivo. ¿Sí? Pues ahí tenemos la función de mezclado y propulsión. Luego tenemos la otra función que tiene que ver con la digestión. Y aquí vamos a encontrar dos tipos de digestión. Por un lado, la digestión mecánica, que es aquella que va a hacer
los dientes, que tiene que ver con el partir, que tiene que ver con romper, que tiene que ver con moler, que tiene que ver con triturar, que tiene que ver con comprimir. ¿Sí? La digestión mecánica. Los dientes cuando parten los alimentos, el estómago cuando hace todo lo que es el mezclado, son todas instancias de digestión mecánica. Es decir, a partir de diferentes movimientos que hace ese tubo digestivo, comienza a partir esos alimentos. Y luego tenemos la digestión química, en donde en virtud de algunas sustancias que van a drenar en la saliva, en el estómago, en el duodeno, van a terminar de partir esos alimentos para ya así que queden los nutrientes en la mínima expresión expuestos y que luego en el continuar su recorrido a lo largo del tubo digestivo van a ser absorbidos. ¿Sí? La próxima función que vamos a encontrar en el marco de estas funciones del aparato digestivo tiene que ver con la absorción. Aquí ya el nutriente, el alimento se ha convertido en nutriente y el organismo va a capturar, va a absorber, va a captar cada uno de esos nutrientes que van pasando por la luz del tubo digestivo y lo va a pasar al torrente sanguíneo o al tejido de la linfa o a los vasos de la linfa. Entonces la absorción, el pasaje de nutrientes desde el torrente del flujo o desde el flujo del tubo digestivo hacia lo que sería la circulación sanguínea y hacia lo que serían los vasos de la linfa. Ya cuando veamos intestino delgado vamos a hablar un poco. Una vez que hemos ingerido esos alimentos, producto de no todos se absorben, buena parte de ellos termina constituyendo lo que le llamamos el residuo gástrico. ¿Qué es el residuo gástrico? Aquel remanente de alimento que no ha sido absorbido, que no ha sido digerido y que necesita ser eliminado, que necesita salir del organismo humano. Y allí entonces nos encontramos con la última función, que es la de la defecación, en donde vamos a encontrar todo este residuo gástrico más algunas otras sustancias que están presentes en el intestino grueso, más algunas sustancias que drena el hígado, va a terminar eliminándose ese alimento que ingerimos oportunamente, ya así como en condición de residuo. Así que lo que quedó de ese alimento se elimina por aquella vía, producto de no haber sido absorbido. Las 5 funciones. Siempre que trabajen las funciones, me interesa bastante que pongan un ejemplo. ¿Sí? Que trabajen un ejemplo. Ingestión, comer una manzana. Secreción, la secreción de el estómago, el ácido clorhídrico en el estómago, la secreción del páncreas hacia el duodeno, la secreción del colédoco hacia el duodeno. El mezclado y propulsión tiene que ver esto con el desplazamiento que les hablaba recién, la deglución. Digestión, química, mecánica, la absorción con el pasaje desde el tubo digestivo, digamos desde el alimento que viaja en el interior del tubo digestivo, es el torrente sanguíneo. Y la defecación que tiene que ver con la eliminación de lo que sería el desecho. Los alimentos que no han sido absorbidos los vamos a eliminar por la vía de la defecación. ¿Vamos? Bien. Ya saben, si algo no les ha quedado claro en cuanto a función, no tienen que dejar la consultita en el aula. Vamos a ver cómo es que está constituido este aparato digestivo. ¿Sí? Para que entendamos bien, hay como 2 grandes grupos de órganos que constituyen el aparato digestivo. ¿Sí? Por un lado tenemos los órganos auxiliares, que van a estar dados por la cavidad de la boca, o la cavidad oral, o la boca, o la cavidad bucal. Eso como un órgano auxiliar, como en el grupo de los órganos auxiliares. La cavidad oral, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, como órganos que no están constituyendo el tubo digestivo propiamente dicho, pero que sí están vinculados con él y hacen a todo el proceso del funcionamiento de ese tubo digestivo. ¿Sí? Vamos a empezar a mirar un poquito cómo está constituido el tubo digestivo en sí. Esta disposición en términos de tejido que vemos ahora, en este caso en el esófago, va a ser la misma que va a constituir todo el tubo digestivo.
el estómago con algunas variables, pero en definitiva con los mismos tipos de tejido, el intestino delgado, el intestino grueso, la ampolla rectal. Entonces, en su interior, ese tubo digestivo, en este caso el esófago, eso que ven allí es el agujero esofágico en el músculo de ¿cómo fue el nombre? Ahí me voy a acordar. Bueno, ahí me voy a acordar. Bien. El esófago, esto que vemos en el interior, es la mucosa. Es un tipo de tejido que va a revestir la cara interior de ese tubo digestivo. ¿Sí? Es la mucosa. Es un tipo de tejido epitelial que está semivascularizado. Luego tenemos una segunda lámina de tejido muscular, probablemente la mucosa sea una de las más finas, ¿sí? Junto con la célula. Luego tenemos la submucosa, que es la lámina de tejido que le continúa en sentido interior-exterior, y que la particularidad de la submucosa es que primero, está sumamente vascularizada, es decir, tiene una vascularización importante. Vamos a encontrar dentro de esta submucosa una serie de glándulas que son las que van a ir drenando los diferentes tipos de sustancias en la función de secreción. Por ejemplo, en la submucosa del estómago vamos a encontrar todas las glándulitas que segregan el ácido clorhídrico para el desdoblamiento del estómago. ¿Sí? ¿Saben ustedes que tenemos diferentes sensaciones que podemos percibir, ¿sí? A partir o vinculadas con el aparato digestivo? Tengo hambre, sí, siento ganas de comer algo, tengo necesidad de comer algo puntual, tengo sed, ¿ah? Tengo necesidad de ir al baño a defecar o eliminar la materia fecal. ¿Ah? Entonces, bien, ¿cómo es que funciona eso? Ahí aparece el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso, puntualmente, el sistema nervioso entérico, ¿sí? Sistema nervioso entérico, que es el encargado de regular, de controlar todo lo que tiene que ver con las necesidades o las demandas que va a ir presentando este tubo digestivo. Van a encontrar dos plexos. ¿Qué son los plexos? Son unas ramas de tejido nervioso, unas redes de tejido nervioso que insertas en la submucosa van a hacer todos estos procedimientos que yo les estoy hablando. Nos van a dar la sensación de hambre, la sensación de sed, la sensación de saciedad, ¿sí? La necesidad de eliminar materia fecal, o el reflejo del pujo, o el estímulo para la materia fecal, para eliminar la materia fecal, ¿sí? Entonces, dos plexos, ¿sí? Uno que se llama el plexo de Meissner y el otro que se llama el plexo de Auerbach, ¿sí? Lo van a encontrar también al plexo de Meissner con el nombre de plexo submucoso y al plexo de Auerbach con el nombre de plexo mientérico. Cualquiera de los nombres es lo mismo. ¿Ah? ¿Qué son los plexos? Entonces, son unas redes de tejido nervioso que insertas en la submucosa, van a hacer al funcionamiento, al adecuado funcionamiento de este tubo digestivo. También se da allí todo lo que es la cuestión de la digestión, es decir, todo lo que es movimiento involuntario es controlado por este sistema nervioso entero, que obviamente está vinculado al sistema nervioso central. Luego tenemos otra capa, otra lámina de tejido, que es la más gruesa o la más importante en términos de diámetro, y que es la lámina de tejido muscular. ¿Recuerdan cuando hablábamos recién esta cuestión del mezclado, de las contracciones que hacen las diferentes áreas de ese tubo digestivo para generar ese movimiento ondulatorio y que el alimento vaya pasando, vaya franqueando los diferentes segmentos? Bien, se da en virtud de este músculo. Este músculo es el que se contrae y se relaja y va haciendo y va produciendo ese movimiento ondulatorio. En el caso del estómago, va contrayéndose y relajándose de manera alternada en diferentes puntos y de esa manera hace al mezclado. Y luego tenemos la serosa o la última lámina de tejido que va a envolver, va a contener a ese tubo digestivo, lo va a mantener en su forma, ¿sí? ¿Y qué es la serosa? La última lámina de tejido que tiene un color rosadito un poquito más pálido que estamos viendo ahora. Diafragma era el músculo, que no me acordaba recién. Bien, en el agujero esofágico que tiene el diafragma cuando comunica la cavidad
torácica con la cavidad abdominal, esa es la fotito que ustedes están viendo. Es el agujero esofágico, el esófago que franquea para formar el estómago ancho. Habrán oído hablar de la peritonitis, ¿sí? Dice, no, se enfermó de peritonitis y tuvieron que sacarle el apéndice. ¿Qué es la peritonitis? La peritonitis viene de peritoneo, ¿sí? Y el peritoneo es una membrana, ¿sí? De grasa, básicamente, que va a revestir toda la cara interna de la cavidad abdominal, ¿sí? Si ustedes se detienen un poquito en la lectura, van a encontrar que hay dos tipos de peritoneo. El peritoneo visceral, que es aquel que va a estar revistiendo a toda y cada una de las vísceras que están en el interior de la cavidad abdominal, y también van a encontrar un peritoneo parietal, que es justamente que está adherido a la cara interna de la pared abdominal. Ese peritoneo tiene la función, en condiciones normales, es un medio estéril, es decir, no hay ningún tipo de microorganismo, pero que en condiciones normales. Ese peritoneo tiene la función de proteger, ¿sí? De sostener a los órganos dentro de la cavidad y también en su función de protección, viene a amortiguar, mitigar o disminuir cualquier impacto, cualquier golpe externo que tenga el organismo humano. Esa es la función del peritoneo, ¿sí? Es como si fuera, a ver, un tubo de grasa, para que tengan una idea y que reviste la cara interna de también los órganos para el caso de el peritoneo visceral. Hay un líquido que drena, que está presente entre esas dos membranas y que es lo que evita la fricción o la lesión por fricción de el interior de la cavidad abdominal. Entonces, después cuando veamos intestino grueso, ahí les voy a contar un poquito esto de peritoneo. Vamos a empezar a ver ahora cómo es que está compuesta la cavidad oral, ¿sí? Vamos a empezar a ver este órgano auxiliar o este conjunto de órganos auxiliares que lo constituyen la boca, la cavidad oral o la cavidad bucal, ¿sí? Vamos a encontrar en términos de órganos que constituyen esa cavidad oral los labios, ¿sí? Labio superior, labio inferior, a esto no hace falta ser grandes expertos para entender e identificarlos dónde están, son una carnosidad, tienen una carnosidad o una especie de agregado de músculo y que es lo que le da la forma a los labios, tanto superiores como inferiores. La modificación en términos de estructura o en términos de anatomía tiene que ver con una cuestión genética, ¿sí? Es decir, hay gente que tiene un diagrama genético para labios más gruesos y van a ser los más bocachones, y que los que tienen para labios más chiquitos van a ser las bocas más delgadas, más pequeñas. ¿Ah? Luego tenemos el paladar, porque también lo van a encontrar con el nombre del techo de la boca, y que tiene como dos instancias en el sentido interno, si vamos, digamos, a medida que vamos ingresando. En primera instancia vamos a encontrar el paladar blando, ¿sí? Y en continuidad vamos a encontrar el paladar duro, ¿sí? El paladar duro que está compuesto por los huesos que hacen el piso de la nariz o el techo de la boca. ¿Ah? ¿Y qué es lo que permite a la lengua, una vez que vamos a deglutir, comprimirse contra ese paladar duro y hacer que el alimento se deslice hacia el esófago en la deglución? Luego vamos a encontrar las glándulas salivales, ¿sí? Las glándulas salivales, que vamos a encontrar tres pares de glándulas salivales, ¿sí? Las primeras las vamos a encontrar las sublinguales, que para que tengan una idea están lo que sería debajo de la punta de la lengua, un poquito más adentro de debajo de la punta de la lengua. Ahí vamos a encontrar las dos glándulas salivales. Luego tenemos las submaxilares, ¿sí? Que están entre las últimas dos muelas, o entre la anteúltima y la última. Ahí debajo vamos a encontrar las submaxilares, es decir, son tanto izquierda como derecha, son dos glandulitas salivales que también van a drenar saliva hacia el interior de la cavidad oral. Y por último vamos a encontrar las glándulas salivales parótidas, ¿sí? Que están más o menos por ahí, por donde está puesto el dedito del clic del mouse, ¿sí? Que también van a drenar saliva. Alrededor de
un litro y medio más o menos por día es la cantidad de saliva que va a drenar el organismo humano en condiciones normales. ¿Sí? ¿Esa saliva de qué está compuesta? El 99% básicamente está compuesta de agua más algunos solutos. ¿Sí? Y también vamos a encontrar dos enzimas que van a constituir esa saliva. Una es la lisozima y la otra es la amilasa. La función que cumple la lisozima tiene que ver más de tipo bactericida, es decir, destruir algún tipo de bacteria que ingrese con el alimento a la boca y así ingresar ese alimento libre de justamente de bacterias hacia el esófago. Y en el caso de la amilasa, la función que va a cumplir tiene que ver con eh, desdoblar almidones, ¿sí? O destruir almidón, o cumplir una función de digestión química con el almidón. Y para esto les voy a invitar que hagan un ejemplo. Tomen un pedacito de masa de pan, ¿sí? Chiquitito nomás, 2 centímetros por 2 centímetros, y se lo ponen en la lengua y se lo dejan, sin deglutirlo, sin tragarlo. Van a ver que al cabo de algún momento, ese trocito de pan que se han ingresado va a estar disuelto y absorbido. Producto que esta enzima, la amilasa, se los va a desdoblar y se los va a llevar así. ¿Sí? Luego tenemos la función de la saliva es esa, insalivar, emulsionar en alguna manera los alimentos que ingresan a la boca para permitir el desplazamiento hacia el oso. Luego tenemos la lengua, ¿sí? La lengua es un órgano de la cavidad oral que tiene que ver con músculos, muchos músculos constituyen la lengua, y es la encargada también de detectar los diferentes gustos, los diferentes sabores que van a presentar los alimentos. ¿Sí? Salado, amargo, dulce, eso. ¿Ah? Ahí cuando veamos los sentidos, vamos a volver a trabajar un poquito con eso. Por ahora sepamos o identifiquemos que es un conjunto de músculos que insertos en la base de la lengua son los encargados de hacer a la fonación, es decir, a la pronunciación de las palabras, que tiene que ver con la insalivación y el movimiento de los alimentos dentro de la boca. Y en términos biológicos, la función de la lengua es esa. Y luego tenemos los dientes, ¿sí? Luego tenemos los dientes. La dentadura es un tipo de tejido óseo, conectivo, que tiene la función de hacer a la trituración, a la partición, a la división de los alimentos, a moler los alimentos que ingresen a la boca, y de esa manera poder, digamos, ingresarlos al esófago ya predisponiéndolos y con una especie de predigestión para con lo que sería luego las diferentes etapas de la digestión, tanto mecánica como química. En cuanto a dentadura, vamos a encontrar dos grandes tipos de dentadura, o dos grandes presentaciones de la dentadura. La decidua, o que también la van a encontrar con el nombre de dentadura de leche, que es la dentadura que va a comenzar a aparecer allá por los 9 meses, 10 de vida más o menos, y nos va a acompañar hasta los 4, 5, en algunos casos 7 u 8. Convergen un montón de cuestiones en esta cuestión de la aparición y de la finalización del periodo de la decidua o de la dentadura de leche, que tiene que ver con culturas, que tiene que ver con unas cuestiones biológicas como las calcificaciones o el nivel de calcio que tenga el organismo. Esa dentadura o esa decidua que nos va a acompañar en nuestros primeros años de vida, solamente vamos a encontrar 20 elementos dentarios, ¿sí? 4 incisivos, 2 centrales y 2 laterales, ¿sí? 2 caninos, ¿sí? Y un premolar y un molar de cada lado. Entonces ahí tendríamos 10 de abajo y 10 de arriba. Y luego aparece el otro grupo de dentadura, o la segunda dentadura, o la segunda instancia de la formación de dentadura, que tiene que ver con la permanencia. Es decir, esa dentadura que una vez que se ha caído la decidua, ha comenzado a aparecer, es la que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida.
Y allí la importancia por ahí de cuidarlos, de mantenerlos, del cepillado, de la higiene y demás, ¿sí? En ese caso, puntualmente, van a ser 32 dientes, ¿sí? Vamos a encontrar 16 debajo y 16 arriba. La distribución es la siguiente. Vamos a tener 4 incisivos, ¿sí? Tanto arriba como abajo, 2 incisivos centrales, 2 incisivos laterales. Luego vamos a tener 2 caninos, ¿sí? 2 caninos, uno de cada lado. Luego vamos a tener 2 premolares, ¿tá? Entonces tendríamos 4 dientes centrales o 4 incisivos, 4 dientes centrales, ¿sí? 2 caninos que son 6, 2 premolares de cada lado, que serían 8, 10, y 3 molares de cada lado, ¿sí? Que con el último, con la muela de juicio, ahí terminan ya de aparecer la dentadura ya por los 20. Muchos sabrán lo que es la muela de juicio, porque no solo que duele un montón, sino que generalmente hay que sacarla, porque bueno, suele traer, o sale mal, o viene media debilucha y se cae enseguida, se infecta enseguida y hay que terminar sacando. De hecho, a veces no tiene lugar para salir y termina como empujando los otros dientes. Suele complicar la vida la muela de juicio. De ahí que el último molar. ¿Cuáles son las partes que tienen ese diente? ¿Sí? Vamos a encontrar la raíz del diente, que es la que va a estar inserto en la membrana o en el hueso, en los huesos de la articulación de la mandíbula, los huesos inferiores, los huesos superiores. La de arriba es fija, la de abajo es móvil, producto del movimiento de las mandíbulas o de la articulación de la mandíbula, ¿no? Entonces, esa raíz va a estar inserta en esa estructura ósea o en esa estructura alveolar, ¿no? Hacia el interior tenemos lo que sería la dentina del diente, y en el interior o en el corazón del diente lo que se llama la dentina. La dentina, la particularidad que tiene, que es donde van a ingresar los vasos sanguíneos, ¿sí? Recuerden que como todo tejido necesita ser mantenido, entonces es allí donde le van a llevar todos los elementos que necesita esa dentadura, ¿no? Nutrientes, y va a retirar todo lo que tiene que ver con residuos, ¿no? Entonces ahí tienen la venita de la pulpa del diente, sí, la venita, y la arteria, que es por donde va a llegar la sangre rica en oxígeno. Luego tenemos la dentina, y por último el esmalte, que la particularidad del esmalte es que va a salir desde el cuello de ese diente y va a hacer todo lo que es la cobertura, lo que para nosotros sería la parte estética del diente, ¿no? Eso es más o menos cómo está constituida la cavidad oral, ¿sí? Vamos un poquito para atrás. Entonces tenemos los labios, ¿sí? Que cumplen una función de que al cerrarse dan la posibilidad de la fonación de la palabra, del armado de las palabras, y también del cierre para producir la deglución, o posterior pasaje del alimento desde la bucofaringe hacia el esófago. El paladar, que habíamos dicho el paladar blando y el paladar duro. Habrán escuchado hablar el paladar blando y el paladar duro con esta cuestión de los nenes censurados, o con los labios leporinos, que le llaman. Bueno, ese paladar es el que se lesiona, se hace como una especie de canaletita ahí, e impide que pueda fonar las palabras, pueda hablar adecuadamente, y cuando cierra la boca, digamos, cuando comprime la boca para deglutir, se drena el alimento. A veces suele haber comunicaciones bien profundas, de manera que el alimento se vuelve por la nariz. Pasa muchas veces. Se los resuelve muy bien con una cirugía, y andan muy bien después. Inclusive hasta la parte estética ha mejorado bastante. Hoy casi ni se nota. Hablamos de las glándulas salivales, los 3 pares de glándulas salivales, donde los encontrábamos. La saliva, que era la cantidad aproximada que se drena en un día, y cómo está constituida en términos químicos la saliva. La lengua, y por último los dientes, y las 2 modalidades que va a presentar la lengua. Hasta aquí la primera parte de este aparato digestivo. La próxima es un poquito más larga, porque vamos a ver todo lo que es tubo digestivo, ¿sí? Que es un poquitito más complejo. Nos vemos en aparato digestivo parte 2 en breve. Vamos.